¿Qué te parece? Bueno, yo creo que efectivamente esa encuesta le faltaba haber preguntado por un partido que también va a entrar en el Parlamento andaluz, que es Vox. Y yo estaba mirando de todos aquellos partidos que salían ahí. Marto dice, el PSOE puede gobernar en minoría. Yo creo que el PSOE puede gobernar también en un pacto con cualquiera de los demás partidos que aparecen ahí. Es decir, perfectamente podía pactar con Podemos, perfectamente podía pactar con el PP, eso no me extrañaría lo más mínimo. Izquierda Unida ya lo ha hecho y con Ciudadanos ya está gobernado. De hecho, el candidato de Ciudadanos gobierna en coalición con el PSOE, no sé si es en Sanlúcar, de Barrameda o algo así. O sea que efectivamente podría gobernar en coalición con cualquiera de ellos. Yo creo que puedo anunciar que con nuestro candidato, con nuestro escaño que vamos a obtener, no debería contar Susana Díaz, aunque le tenemos un enorme respeto institucional, pero probablemente no esté contando con ello, pero Vox desde luego no pactaría nunca con este gobierno que yo creo que ha traído pues más de lo mismo, ¿no? En un régimen en el que llevan ya más años casi que Franco y que no han conseguido sacar a Andalucía del puesto de vagón de cola de todas las regiones españolas. Es verdaderamente una divisa de vergüenza lo que ha pasado y sobre todo lo que no ha pasado, las oportunidades que se han perdido en Andalucía, la falta de capacidad de desarrollo, la falta de capacidad de industrialización, la falta de capacidad de generación de empleo y toda una filosofía que han ido metiendo a algunos andaluces y que ha llevado pues eso, a que Andalucía permanezca en el vagón de cola de manera indefinida. Vox está en estas elecciones para entrar en el Parlamento andaluz con una filosofía completamente diferente, con un candidato que, como veo, los televidentes piensan que es muy adecuado. Ahora pasaremos revista a todos los candidatos. Y con ganas de hacer una política absolutamente diferente. Desde ahora vamos a empezar a recortar nosotros a los políticos, vamos a recortarles a ellos, y eso con Vox. Y por Vox, el candidato es Francisco Serrano, el juez que fue apartado de la carrera judicial por alargar un día el régimen de visitas de un niño que quería ir a una procesión con su padre. La candidatura del juez Serrano ha levantado gran expectación en Sevilla. Concedió, como decimos, a un niño de 11 años permiso para ir a una procesión con su padre en contra del régimen marcado por el divorcio de sus padres. Las organizaciones feministas le convirtieron en el blanco de sus ataques. Vamos a recordar su historia. Francisco Serrano Castro, conocido como Juez Serrano, es el candidato de Vox para presidir la Junta de Andalucía. Fue inhabilitado a 10 años en 2011 por modificar el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir vestido de nazareno en Semana Santa, lo que le supuso un enfrentamiento con el lobby feminista. El exjuez tiene ahora un despacho judicial desde el que ejerce como abogado, siendo su especialidad los temas de familia, y lleva años luchando en beneficio de las mujeres maltratadas y combatiendo la violencia de género. De cara a las elecciones autonómicas, Vox tiene como objetivo a largo plazo la supresión paulatina de las autonomías y la devolución de las competencias de sanidad y educación al Estado central para una mejor administración y ahorro. Un personaje realmente llamativo. Iván, candidato vuestro en Sevilla en la Junta de Andalucía. Sí, yo quería añadir solo una pequeña puntualización, y es que no emitió ese auto en contra del convenio regulador de los padres, sino en cumplimiento del convenio regulador de los padres que se habían separado y que establecía que el niño podía salir en aquella procesión si así lo deseaba. Acudieron a él, que estaba... Qué drásticos es con unos jueces y qué benévolo y generoso es el Consejo General del Poder Judicial con otros. Y no quiero dar nombres porque podríamos estar seguramente hasta pasado mañana. Sí. Lo que le ha pasado de verdad es que ha sido el blanco de las iras del lobby feminista que al principio estaba muy en favor de este juez, porque fue el primer juez de España, esto hay que recordarlo, el primer juez en España en emitir órdenes de alejamiento contra maltratadores, cuando todavía no existía la legislación ad hoc para estos casos. Es decir, fue el juez más valiente, el primero, que empezó a obligar a los maltratadores a estar alejados de sus víctimas, y por tanto era pues, un juez muy querido, muy respetado y venerado por aquellas asociaciones de mujeres que se preocupaban por las mujeres maltratadas. Luego denunció ese lobby del feminismo militante, que es realmente una industria que tiene pues, mucho dinero y que mueve grandes cantidades de dinero y que por tanto pues, actúa por intereses propios. Y a partir de ahí se convirtió pues, en un pequeño enemigo del sistema, y el sistema, como es natural, pues también tomó su venganza contra él. Hoy es un candidato absolutamente independiente, una persona que nunca está en política, una persona que tiene su propio despacho de abogados, al que le da muy bien, y que ha decidido dar un paso, pues como casi todo el mundo en Vox, por el bien de España y pensando que va a hacer un gran servicio, que creo que así lo hará cuando esté en la Junta de Andalucía. El viernes pasado estuvo en el Congreso de Custodia Compartida que Vox organizó en la ciudad de Sevilla con gran éxito, en el que bueno, pues ha aparecido en algunos medios porque vino Fran Rivera a clausurarlo y contó un poco el caso suyo particular, en el que solo puede ver a su hija 8 días al mes por una sentencia de un juez que en 10 minutos dictaminó el futuro de la vida de esa niña sin tener en cuenta ni la voluntad de la niña ni la voluntad del padre. Y a partir de ahí, pues yo creo que el juez Serrano
será un gran candidato y hará grandes ¿Qué papel sacrificios. va a jugar Fran Rivera, que es buen amigo mío en Vox? Bueno, Fran Rivera no está vinculado a Vox, pero sí que tenemos muchas ideas en común. El caso en concreto de la Porque custodia tenemos muchas compartida. ideas en común, lo tengo clarísimo, pero Sí, por eso lo pregunto. y el caso bueno, él está dedicado a su profesión, además el viernes también anunció que vuelve a los ruedos y por lo tanto no hay mayor vinculación, pero sí que hay una enorme simpatía Es mutua. un fenómeno como persona y una persona con muchas inquietudes políticas. Y yo creo que sí que estará en nuestra órbita. ¿Estás pero como tratando de independiente. decir algo? Lo que pasa es que Vox es un partido que no interesa a ninguno, es decir, no interesa ni al PSOE, ni al PP, ni a los demás partidos, porque somos el único partido que viene a recortar el estado de bienestar de los políticos. Es decir, llevamos ya muchos años sufriendo recorte de los ciudadanos y lo que decimos es que ahora hay que recortarles a ellos y me da igual quiénes sean ellos, me da igual que sean de izquierdas que de derechas, del PSOE que del PP, de Ciudadanos que de Izquierda Unida. Al final, todos ellos, todos en distinto grado, proponen más gasto público, proponen tirar más de nuestro bolsillo. Y lo que nosotros decimos es todo lo contrario. Ya está bien de que ustedes se lo gasten, además en la grasa, en lo innecesario, y nos recorten a nosotros. Lo que nosotros proponemos es recortar a ellos ese gasto político innecesario, mantener, por supuesto, los servicios sociales que son necesarios en España, pero meter un enorme recorte a los políticos. Y ese mensaje, ya digo que no gusta en todo el arco ni a Podemos, ni al PP, ni al PSOE, ni a Ciudadanos ni a Izquierda Unida, y por eso, como decía, Vox ha como decía atrevido antes Román, pues no nos dan mucha A cobertura. plantear, a poner... Lo que ha hecho María de Cospedal al reducir el número de parlamentarios es algo que le beneficia a ella y a su partido y es algo que perjudica a Vox, puesto que hace más caro entrar, es más complicado, requiere un mayor porcentaje de voto. Y a pesar de todo, yo estoy a favor de esa medida. Yo también, ¿eh? Todos aquellos que se dediquen a reducir el gasto público, aún en detrimento de los intereses de mi propio partido, me da igual, los intereses de España están por encima de los de mi propio partido, todo aquello que se haga en el sentido de reducir el gasto, en el sentido de quitarle menos dinero a los ciudadanos, sobre todo para malgastarlo, como lo han malgastado estos políticos, es algo que nosotros siempre apoyaremos, insisto, aunque nos perjudique. En esas encuestas, de nuevo, no aparece todavía Vox, porque todavía no hemos proclamado ni siquiera nuestro candidato, puesto que, a diferencia de otros partidos, tenemos primarias y un proceso que requiere que ciertos candidatos sean proclamados internamente. Pero una vez que se proclame nuestro candidato, no me cabe duda de que empezaremos a aparecer en aquellas encuestas. Tuve ocasión de asistir junto con Javier Galúe, que es un hispano-venezolano, miembro de nuestro comité ejecutivo, que conoce muy bien todo lo que sucede en Venezuela, junto con Javier Ortega, que es un miembro también de asesor jurídico de Vox, con Rocío Monasterio, que lleva asuntos sociales, varias personas más que nos acompañaron y la verdad es que tuvimos ocasión de compartir con Bill Mary y con todos los que ahí acudieron. Yo me quedé con la sensación de que eran muchas personas, ¿eh? A mí me parece poco esto de 1.000 o 1.500, yo pensé que eran más, pero en cualquier caso lo que sí vi fue mucha gente preocupada por el ascenso de una ideología que se fundamenta en el comunismo. Yo recuerdo siempre a mi suegro, que efectivamente era cubano, y siempre decía que en Cuba, al final de los años 50, cuando bajaban vamos a decir, los castristas, se decía, Cuba no puede acabar siendo comunista, Cuba no es Rusia, ¿no? Y por supuesto acabó siendo comunista. Pasados los años, en el 98 recuerdo perfectamente el ascenso del chavismo al poder y mucha gente que yo conocía, yo vivía en las Américas en esa época y muchos venezolanos que yo conocía, al menos Venezuela nunca acabará como Cuba porque Cuba es comunista y Venezuela ya tiene inoculado ese virus. Cada día se parece más Venezuela a Cuba. Pues Venezuela cada vez se parece más a Cuba. Y hoy todavía hay gente en España que dice, no, es imposible que España acabe aceptando a Podemos, España no es Venezuela, ¿no? O sea, España no es Venezuela, Venezuela no es Cuba, Cuba no es Rusia, pero al final todo acaba siendo lo mismo. Pues creo que aquí había mucha gente, venezolanos y españoles, que estaban advirtiendo de ese riesgo. Había un cartel muy claro que decía podemos estar peor, si estamos mal, hay muchas cosas que cambiar, en nuestra opinión casi todas, pero todavía podríamos empeorar si tomamos las opciones inadecuadas y por eso pues me congratuló mucho ver a tanta gente comprometida, gente joven, gente mayor, gente española, gente venezolana y por cierto muchas banderas de ambos países, cosa que distinguió esta manifestación de la del famoso 31 de enero, en el que se veían banderas, la de Podemos digo, en la que se veían banderas republicanas, griegas, bueno, comunistas, de todo, menos aquí hay banderas españolas. Aquí había banderas españolas, había banderas venezolanas, un ambiente muy sano y eso sí, de cierta preocupación y deseo de expresión de que esto es un auténtico riesgo para la estabilidad de España.